y el Señor nos ha llamado a ser libres en toda área de nuestra vida, ¿verdad? En la Biblia hay un verso que dice que a libertad hemos sido llamados, que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y es muy triste cómo la sociedad actual en la cual vivimos experimenta esclavitud, ¿no? Podemos cantar, somos libres, pero hay muchas clases de esclavitud hoy en día. Podemos verlo en las noticias. Podemos ver que a pesar que vivimos en un país democrático y en muchas zonas existen las democracias, pero hay otros países que no la tienen, que viven en total opresión, que no pueden estar juntos, reunidos como estamos hoy. No pueden alabar a Dios en voz alta, tienen que hacerlo bajito nomás, porque se los lleva la policía. Podemos ver cómo existe hoy en día la trata de personas, que es esclavitud. Esclavitud. Sigue habiendo esclavitud, de otras maneras, de otras formas, pero sigue habiendo. Pero el Señor nos ha llamado a libertad. Y hay otra clase de esclavitud moderna, un poco más sofisticada, ¿no? Que es la esclavitud financiera del mundo moderno, que trae mucha desgracia a nuestra sociedad, que trae mucho divorcio a las familias, que trae depresión, estrés, cuadros psiquiátricos graves a raíz de la opresión que es la deuda hoy en día. Una opresión fuerte sobre la mente de las personas que terminan muchas veces quitándose la vida. Es la esclavitud moderna de la deuda. Pero el Señor no nos quiere ver así. El Señor nos quiere ver libres, ¿no? Él pagó un precio muy alto para que seamos libres del pecado y de la muerte. El Señor nos llama a ser libres. Y Él nos enseña algunos principios en la palabra de Dios que es importante que lo tengamos en cuenta, porque les hago una pregunta. ¿Dios está interesado en que nos vaya bien? Amén. No, Dios no quiere que nos vaya mal. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Dios ama la paz de sus hijos. Dios ama la prosperidad de sus hijos. Dios ama que tú te acuestes tranquilo y que puedas dormir en paz. Dios ama eso. Dios quiere eso para sus hijos. Pero como todo en la vida, tenemos que decidir cómo hacemos las cosas. O lo hacemos a la manera de Dios o lo hacemos a nuestra manera. Son decisiones que vamos a tener que tomar, todos. Y en la Biblia encontramos principios importantes en el ámbito de las finanzas. Principios que Dios nos deja en su palabra si queremos hacer las cosas bien, experimentar una libertad financiera. Solo que tenemos que decidir cómo lo hacemos, a mi manera o a la manera de Dios. Porque no es suficiente tener buenas intenciones. Muchas personas tienen buenas intenciones, pero no solamente se trata de buenas intenciones. En la Biblia hay una historia muy lamentable de que un hombre tuvo una buena intención, pero trató de hacer las cosas a su manera. Estaban trasladando el arca del pacto de Dios en unos bueyes que lo llevaban en una carreta, y en eso los bueyes pasan por una zona donde habían huecos, ¿no? En la carretera, por donde estaban yendo, y la carreta donde llevaba el arca del pacto de Dios comienza a tambalear y el arca se iba a caer. Entonces este hombre tenía una buena intención y dijo, no puedo permitir que el arca de Dios se caiga. Entonces levantó su mano y para que el arca no se caiga, con una buena intención. Pero ¿qué pasó? En ese momento que él estira su mano y toca el arca del pacto, cae muerto. Entonces surge aquí la pregunta, ¿no? Ese hombre tenía una buena intención, pero no es suficiente las buenas intenciones. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y Dios había dejado muy claro en su palabra cómo se tenía que trasladar el arca del pacto.
de qué manera tenía que hacerse. Al arca del pacto le habían puesto 2 argollitas en las 4 esquinas por las cuales tenían que pasar una vara de madera, y estas varas de madera tenían que ser cargadas en los hombros de los levitas, y así debía ser transportada el arca del pacto. Dios había dejado las instrucciones bien claritas de cómo tenía que ser transportada. Pero las personas toman las decisiones de cómo hacen las cosas finalmente. ¿Lo hago a mi manera o hago a la manera de Dios? Y habían tomado la decisión de hacerlo a su manera. Dijeron, bueno, mejor los bueyes, la carreta, y mejor si se cae alguien extienda la mano y lo puede sujetar, pero no era así. Entonces, como todo en la vida tenemos que saber si lo hacemos a nuestra manera o a la manera de Dios. Igual es en el ámbito financiero. Dios nos ha dejado principios, y debemos decidir si vamos a caminar según estos principios o según nuestra manera de ver las cosas o hacerlo. Un primer principio que nos enseña la palabra de Dios es el principio de la previsión o una cultura de ahorro, si así lo queremos llamar, ¿no? Y hay un versículo en Proverbios 6, del 6 al 8, donde en este proverbio dice lo siguiente, ¿no? Mira la hormiguita, dice, ¿no? Oh, mira la hormiga, oh perezosa, si no tiene, sé sabio, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene un jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Dice, la hormiga es un animalito aparentemente insignificante, pero tiene algo muy importante. La hormiga no tiene inteligencia artificial, la hormiga no tiene computadora, no tiene iPad, no tiene iPhone, pero hace algo muy sabio, muy estratégico. La hormiga no vive pensando que toda su vida va a ser el verano. Ella trabaja en el verano y en el verano junta su comida para el invierno. Usted no ve las hormigas desesperadas en el invierno corriendo de acá para acá, ya diciendo dónde saco la comida. Ya la tienen ya la tienen almacenada. No viven pensando, no viven el día a día diciendo ya bueno, mañana ya veré qué hago. No, saben qué momento tiene que trabajar en el verano y tiene que guardar su comida para el invierno. Porque a veces nosotros vivimos pensando que toda la vida va a ser el verano, que siempre vamos a tener 20 años o 30 años, que siempre vamos a estar en el mismo trabajo, ganando lo mismo, o que siempre el negocio va a ir de esta manera, ¿no? No miramos más allá y decimos, bueno, en cualquier momento algo puede suceder, como hace poco sucedió, ¿no? En un momento a otro vino la pandemia y todo se cortó de un momento a otro. La hormiga piensa y dice, no, yo tengo que trabajar en el verano porque va a llegar un momento que va a haber un invierno. De que el invierno va a llegar, va a llegar. Y eso tenemos que saberlo, ¿no? En la Biblia nos habla que hay momentos de hambruna. Sí, es parte de la vida en esta tierra. Hay ciclos económicos, hay momentos de crisis. No es algo que es novedad, que es nuevo. Eso ha pasado y va a seguir pasando. No es algo nuevo en realidad, ¿no? Pero tenemos que ser precavidos como la hormiga, ¿verdad? Inclusive me llamó la atención que hasta en una escuela de negocios estudian a las hormigas por el tipo de trabajo en equipo que hacen, cómo se comprometen ellas con la colonia y cómo trabajan de una manera tan disciplinada y organizada. Porque hay hormigas obreras, hormigas recolectoras, hormigas soldados. Hay varios tipos de hormigas y cada uno tiene su trabajo, pero todos están comprometidos en que lo principal es la sobrevivencia de la colonia. Y trabajan unidas con mucha disciplina, viendo el futuro con una visión estratégica. Siendo un animalito tan sencillo, ¿no? Tan pequeñito, pero la Biblia nos habla de esto, ¿no?
de una cultura de previsión, de que tenemos que pensar que no toda la vida vamos a tener exactamente, todo va a ser una línea recta, ¿no? Todo va a ser igual. Hay subidas, hay bajadas, es más o menos así. Y tenemos que tener una cultura de previsión. Tenemos que tener un fondo de contingencias. Un fondo de contingencia para que en el momento que pueda haber alguna necesidad, algo inesperado que ocurre, hay imprevistos que ocurren, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Pues en ese momento que ocurren los imprevistos, no tengas que ir corriendo a la tarjeta de crédito. Porque muchas veces pensamos que la tarjeta de crédito es, esta tarjeta de crédito la tengo cuando hay un momento de emergencia. Y cuando tengo un momento de emergencia voy y saco dinero de la tarjeta de crédito. Ese es lo peor que puedes hacer. Si estás en un momento de emergencia y necesidad, sacas dinero de la tarjeta de crédito y te va a dar con palo, con los más altos intereses. Entonces, una cultura de previsión significa, como la hormiga, tú tienes que tener un fondo de contingencia. Un fondo cuando sucede algo inesperado, para que en ese momento no estés corriendo a pedir prestado, ¿no? Son cosas que suceden de un momento a otro. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, en un momento determinado, alguien en la familia se siente mal, llevas al doctor, no, tenemos que internarlo. En ese momento, ¿qué haces? Tienes que estar teniendo una cultura de previsión. Es lo que nos enseña la palabra. Para que no incurras en deuda en ese momento, ¿no? Otro principio, que ya he hablado algo de eso, que nos enseña también la palabra de Dios, es no meternos en deudas, ¿no? Que es ahorita la esclavitud moderna, ¿no? No meternos en deudas tóxicas. Mayormente las personas cuando están con temas de deudas, porque son deudas tóxicas, no son una deuda productiva, ¿no? O están en deudas porque, no sé, compraron un televisor, pues. No saben distinguir entre necesidad o deseo simplemente, ¿no? Damos rienda suelta, bueno, ya hay que hacerlo, boom. Lo más rápido, con la tarjeta en 24 cuotas, en 10 cuotas. Pero en Proverbios 22:7 dice claramente que el deudor es esclavo del acreedor. Y nadie quiere ser esclavo, ¿verdad? Nadie, nadie. También hay algo aquí que ocurre, que muchas veces somos esclavos del qué dirán, de las apariencias. Y por eso las personas se meten en deudas, por ser esclavo de las apariencias o el qué dirán. Y como todos tienen, ¿cómo yo no voy a tener? Entonces estás siendo esclavo del aparatito, de la fotito que te tomas y que te vean, oh, estoy aquí, estoy allá. Pero no saben toda la deuda que estás incurriendo para estar ahí o allá. Entonces, si somos libres, dejemos de ser libres, seamos libres de las apariencias, del qué dirán. Porque muchas veces se meten en deudas por eso, ¿no? Para impresionar a gente que ni conocen con un dinero que no tiene. Y al final, a esas personas ni siquiera les importas, ¿no? Simplemente es para impresionar, es pura apariencia, ¿ves? Oh, está aquí, está allá, pero después tú no sabes la deuda que tiene en el banco, que no puede dormir tranquilo. Porque todo lo que muestra es deuda. Carro, deuda, viaje, deuda, laptop, deuda, iPhone, deuda, todo es deuda. Y al final nada es tuyo, todo es deuda. Todo es deuda. Y entonces eso se hace un círculo vicioso que ahorita está consumiendo nuestra sociedad, ¿no? Todos corren, compran, hacen. Pero, ¿qué dice la palabra? Compramos por presión social. Primera de Juan 2, 16, 17, por favor, si lo pueden leer. Primera de Juan 2, 16, 17, ¿qué dice?
Primera de Juan 2, del verso 16 al verso 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siguiente diapositiva. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. El iPhone 15 va a pasar. El televisor va a pasar. La ropa y la marca va a pasar. Va a pasar. Pero cuando tú compres algo tienes que saber, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Esta realmente es la manera como voy a glorificar a Dios con mis finanzas? Porque todo lo demás va a pasar. Todo lo demás pasa. Entonces, estar en esa carrera de presión social, de impresionar a otros, no podemos vivir como el mundo vive. No podemos vivir como el mundo. ¿Cuánto cuesta tu paz, tu tranquilidad? No creo que tenga un precio, ¿no? Como para que tú digas, mi paz, mi tranquilidad cuesta un iPhone. ¿Cuánto cuesta nuestra paz, nuestra tranquilidad? O no diferenciamos necesidades de deseos, no vamos a comprar y necesitamos abrigarnos, es invierno, obviamente todos necesitamos abrigarnos, pero si te quieres comprar una casaca pues de marca que está a 900 soles, cuando puedes ir a Gamarra y encuentras, pero de todo para abrigarte, pero bien, bien abrigado. Unos pantalones de buzo que abrigan riquísimo, 30 solcitos. Resolviste el problema. Resolviste el problema. ¿Tienes abrigo? Tienes abrigo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sabios de cómo administramos nuestras finanzas, cómo administramos el dinero. No nos pongamos la soga al cuello, no nos sigamos ese ritmo vertiginoso que tiene el mundo de finalmente estar desesperado, ¿no? Desesperado, ¿y ahora cómo hago para pagar? No. El Señor ha dicho en su palabra, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá nuestras necesidades, pero el Señor no está comprometido en suplir nuestros caprichos, nuestros deseos o cosas que quizás son innecesarias, ¿no? Necesidades sí, el Señor se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades. Y también otra cosa importante, no hemos aprendido a vivir en contentamiento, ¿no? Con lo que tenemos, estar contentos, estar felices, mirando lo que tenemos ahora, siendo agradecidos con eso. Porque es lo principal. Si tú quieres ver un milagro financiero en tu vida, si no aprendes a ser agradecido con lo que tienes ahora, no va a pasar nada. Te lo puedo asegurar. No va a pasar absolutamente nada. Porque Dios no obra milagros si no hay un corazón agradecido. Acuérdense lo que hizo Jesús cuando había 5 panes y 2 peces. ¿Era poco? Sí, era poco. ¿Había necesidad, más necesidad? Sí, había más necesidad. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice que Él alzó los ojos al cielo y dio gracias. Él no dio gracias cuando ya había la multiplicación y todavía un montón, una montaña de panes, de peces, y ahí sí recién alzó sus ojos al cielo y dijo, Dios, gracias, gracias porque hay un montón de panes y peces para todos. Él dio gracias con lo poco que había. Si no aprendemos a ser agradecidos con lo que hay ahora, no va a pasar nada después. Dios no puede hacer nada si tú no aprendes a ser agradecido con lo poco. Porque muchas veces esperamos de un golpe de suerte tener de frente todo, ¿no? O de dinero fácil y rápido, no hay. Dinero fácil y rápido
No hay de manera honesta, me refiero, de manera honesta. Y es por eso que muchas personas caen en las estafas fácilmente, en las trampas, porque creen que el dinero fácil y rápido puede llegar y por eso suceden muchas cosas. Si ustedes ven los casos de estafa, es por eso, es porque las personas creen que hay dinero fácil y rápido, pero la Biblia no enseña eso. Y vamos a verlo en otro punto. La Biblia no enseña eso. Y otra cosa que nos habla la Biblia sobre las deudas es que no seamos nunca fiadores ni avales de nadie. Nunca firmes un papelito por la deuda del otro, porque si esa otra persona no te paga, tú vas a terminar pagándola, quieras o no. Entonces, antes de entrar en una deuda, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Realmente lo necesito? ¿Puedo conseguirlo de otra manera? Porque a veces es muy fácil, tenemos la tarjeta, entonces ya, vamos, rápido. Pero no nos ponemos a pensar, ¿puedo hacerlo de otra manera tal vez? Quizás puedo tener un trabajo extra para poder ahorrar 1 mes, 2 meses y comprar lo que quiero al contado y no al crédito. ¿Hay otra manera de hacerlo? Pensemos, ¿hay otras formas de hacerlo? Sí, sí las hay. Sí las hay, pero a veces queremos la vía más fácil, más rápido, ¿no? Aplicar nuestra fe no nos gusta en eso. Más fácil es ir con la tarjeta y hacer todo lo que queramos. Porque ejercitar nuestra fe también requiere tiempo, requiere paciencia, tener fe. Pero queremos todo rápido, es más fácil hacerlo de otra manera. Pero tenemos que buscar las formas, tenemos que buscar otras formas de cómo podemos obtener eso. Otro punto importante ¿está de acuerdo mi cónyuge con esa deuda que voy a contraer? Es importante esto. Los casados, ¿está de acuerdo mi cónyuge? Y lo más importante es cómo voy a pagar esta deuda. ¿Cómo la voy a pagar? Todo eso tenemos que preguntarnos antes de meternos en una deuda. Porque la Biblia sí nos es clara, ¿no? Ten cuidado. Ten cuidado. No dice que la deuda sea pecado, pero sí nos dice, tienes que ser muy cuidadoso. No es algo que, ya, lo tomo nomás. Es algo de mucho cuidado. Deudas improductivas por comprarme cosas que van a perder su valor en el tiempo, que lo compro hoy a 1,000 y mañana eso cuesta 500. Esa no es una buena deuda, es una deuda totalmente improductiva. El tercer principio que tenemos en la palabra de Dios habla del trabajo diligente. Y ahí es donde iba y les decía, ¿no? Muchas personas creen que el dinero fácil y rápido sí existe. Y por eso se meten en muchos problemas, se meten en cadenas y al final es una estafa. Y así hay muchísimo. Tú tienes que saber que cuanto más apetitosa sea la rentabilidad, también hay un mayor riesgo. Cuanto más grande sea la ganancia, también es un mayor riesgo. Siempre va a ser así. Entonces, no hay dinero fácil, no hay dinero rápido, sino la Biblia te habla de un trabajo diligente. Lo que sí te habla la Biblia es de un trabajo diligente, que debemos tener un estilo de trabajo diligente. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 21:5 dice, los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en escasez. Todo apresurado, todo el que quiere, ya, ahorita, ya, va a ver el dinero rápido, fácil. Todo apresurado va, ¿a dónde va? A la escasez. Proverbios, por favor, 21:5. Todo el que se apresura, ¿a dónde va? A la pobreza. Todo el que se apresura va a la pobreza. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente
desierto va a la pobreza. Todo el que se apresura alocadamente, desierto, va a la pobreza. Y Proverbios 22, 29 dice así: ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? En presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. La diligencia es algo que tenemos que coger como estilo de vida. La diligencia no depende de en qué trabajo estás, cómo es tu jefe, si te están dando bonos, incentivos. No, la diligencia ya es parte tuya, de tu forma de ser, de ti como persona. No de las circunstancias, de dónde estás, si estás trabajando en esta empresa o si estás trabajando en tal otra. No depende de eso. La diligencia tiene que ser algo que ya está en ti. Así estés haciendo el trabajo que estés haciendo, tienes que ser una persona diligente, diligente. Y me gusta mucho la vida de José, porque él es un ejemplo formidable de trabajo diligente. Él era un esclavo, no tenía nada, no era dueño de nada, no podía decidir con quién iba a trabajar, pero sí podía decidir qué tipo de trabajo voy a hacer. Dijo, bueno, soy esclavo, pero yo no puedo decidir quién va a ser mi jefe, porque a los esclavos los compraban en el mercado. Pero él dijo, yo sí puedo decidir qué tipo de trabajo voy a hacer y voy a hacer un trabajo diligente. Y así llegó como el último esclavo de la casa y terminó siendo el esclavo, el mayor de la casa. Porque ya la diligencia era parte de su estilo de vida. Y eso depende mucho, ¿saben qué?, de la mentalidad que hay. Aunque José era un esclavo, su mentalidad no era de un esclavo, su mentalidad era de un hombre libre. Pero también sucede lo contrario. Hay personas que pueden ser libres físicamente, pero tienen mentalidad esclava. Entonces no se puede disfrutar de todo lo que Dios tiene cuando tenemos una mentalidad esclava. Si tienes una mentalidad de esclavitud, no puedes disfrutar lo que Dios tiene para ti. Estás incapacitado. Y eso lo vemos en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando ellos estaban en el desierto, no podían entrar a la tierra prometida y eran libres. ¿Por qué no podían entrar? Por su mente, porque su mente todavía era esclava. Ellos seguían mirando atrás y diciéndole a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Ustedes se dan cuenta de ese grado? Eran libres, pero seguían en el desierto. Como estaban en el desierto, enfrentaban dificultades, desafíos. Y cada vez que había un problema, un desafío, terminaban volviendo atrás y diciéndole a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto estábamos mejor, en Egipto estábamos así, en Egipto estábamos acá. Sí, en Egipto tenían casa, trabajo, comida, pero eran esclavos. Pero ellos no veían eso. Con esa mentalidad ellos no estaban capacitados para poder conquistar, para poder entrar a lo que Dios tenía para ellos. No estaban capacitados aún. Pero Dios desea sacarnos de toda clase de mentalidad de esclavitud. Dios desea que seamos libres en Él. Cuando tú eres libre, pues eres libre para tú decidir qué tipo de trabajo voy a hacer. No importa dónde esté, no importa la crisis que haya, no importa lo que digan los demás. Yo sé qué tipo de trabajo voy a hacer, donde quiera que esté. Puedo estar aquí, en la China, donde quiera. Pero voy a trabajar con excelencia porque voy a trabajar como para Dios. Voy a trabajar para Él. El cuarto principio que encontramos en la Biblia es el principio de la inversión. Dios espera que tú y yo invirtamos. Dios te ve a ti y a mí como un inversionista. Ahora la pregunta es, ¿nosotros nos vemos como inversionistas? A ver, pregúntate. ¿Yo me veo como inversionista? Pero no, ¿cómo voy a ser inversionista? Pues es lo que Dios espera de nosotros. Si ustedes se han dado cuenta, en Mateo 25, 19 al 27, la parábola de los talentos,
Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Mateo 25, del 19 al 27. Dios espera que invirtamos. Lo que estamos viendo ahorita son principios básicos que están en la Biblia. Y si ustedes se ponen a pensar, esos principios los dio Dios a su pueblo, a Israel. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y el pueblo judío han sido los primeros en poder aplicar esto. Ellos no han ido a estudiar en ninguna escuela de negocios, no han ido a estudiar a Harvard. Ellos han aplicado los principios que están acá. Esto que estamos hablando, eso lo han aplicado los judíos. ¿Y cómo les va? Ustedes respóndanse, ¿cómo les va a los judíos? Aplicando esto que está acá. Porque los judíos siempre se han visto como inversionistas. Saben que Dios espera que nosotros podamos multiplicar lo que Él nos da. Porque es lo que nos enseña en la palabra, en la parábola de los talentos. 25, Mateo 25, del 19 al 27. Comienza a dar a cada uno, ¿no? A uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio a 1, a cada uno conforme a su capacidad. Es lo que dice la Biblia. A cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Y qué esperaba que hiciera? ¿Qué esperaba Dios que hicieran? Que produzcan, que inviertan. Dios nos ve como inversionistas, pero para que haya inversión, ¿qué tiene que haber primero? Ahorro. Y si no tenemos una cultura de previsión como la hormiguita, no podemos llegar a este nivel. Si todo lo que recibimos, todo lo gastamos y no guardamos algo para invertir, Dios espera que tú y yo seamos inversores. De esa manera glorificamos a Dios. El Señor le dijo, ya a ti te he dado 5, he ganado esto, Señor, acá está, esto es tuyo. Y el Señor que le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así venía uno y uno, hasta que llegó uno que había recibido solo 1 y le dijo, acá está, Señor, lo tenía guardadito en un pañuelo, lo escondí, lo enterré, acá está, toma. ¿Eso le agradó al Señor? No le agradó, le dijo, por lo menos hubiera puesto en el banco algo de intereses, hubiera ganado. Y no es que él midiera su rendimiento por cuánto cada uno le producía, ¿no? Uno le produjo 5, el otro le produjo 2. Si por lo menos hubieras ido al banco y te hubiera pagado 5%, ya pues producías un cuartito, un poquito más. Igual le iba a decir, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No es que él recompensó por escalas porque tú diste 5, tú diste... Lo que quería es que multiplicara en algo. Uno multiplicó el doble, otro un poco menos, otro un poco menos, pero multiplicaron. El asunto es que todos querían que producieran, todos. Pero uno se quedó nada más y no hizo nada más, se quedó por temor, por miedo. Lo escondió. Pero Dios espera que tú y yo multipliquemos, porque Él te ha dado la capacidad. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, si queremos tener una promoción a nivel financiero, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Que nos incremente ¿qué? La capacidad, ¿verdad? No tenemos que decirle al Señor, Señor, increméntame más, dame más dinero, Señor. No, el Señor te va a decir, primero tu capacidad tiene que ser incrementada para que puedas recibir más. Porque Él da a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, cuando yo entendí esto, le pido al Señor y le digo, Señor, quiero que incrementes mi capacidad. Porque esa es la manera de Dios, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios no nos va a dar algo que no estamos capacitados a recibirlo, a administrarlo o a invertirlo. Y es más, en una parte de la parábola, le dice al siervo que no había hecho nada con ese
único talento que le había dado, le dice, quítenselo y désenlo al que produjo más. Imagínense. Le dice, porque aún, si no haces nada, aún lo que tienes te será quitado. Si no lo usas, lo pierdes. Si no lo usas, lo pierdes. Si no lo usas, lo pierdes. Señor, incrementa nuestra capacidad de administrar, porque si no, lo perdemos. La perdemos. Este siervo que no hizo nada con uno, terminó perdiendo hasta ese uno que tenía. Y no queremos que se pase. ¿Amén? Amén. No queremos que eso pase. Tenemos que aprender el principio de la inversión. Señor, tú me has llamado a invertir. Me has dado la capacidad. Ayúdame a darme cuenta dónde está eso. ¿Qué es lo que tú me has llamado a invertir? ¿Cómo puedo comenzar a generar ese fondo para inversión? Porque no esperes que el banco te dé todo lo que necesitas, ¿no? ¿Quieres comprarme una refrigeradora? Anda al banco. Quiero comprarme una lavadora, al banco. Quiero poner un negocio, al banco. Eso te enseña la Biblia. Tienes que tener tu semilla. Tienes que tener una semilla. No te puedes comer toda la semilla. El agricultor sabe que no puede comerse toda la semilla si no muere. Tienes que tener una semilla guardada para invertir. A ver, repasando lo que hemos aprendido. Una semilla, tenés que guardar tus semillas. Uno, por previsión. Previsión, un fondo de contingencia. Tienes que guardar tu semilla para inversión, ¿verdad? Pero nada de eso se puede lograr si estás ahogado en deudas. La deuda no solamente es una opresión en el presente, sino te quita oportunidades de inversión. La deuda no te permite tener un fondo de contingencia para enfrentar momentos difíciles. No te permite tener un fondo para invertir. Entonces, salir de deudas. Comienzo a construir mi fondo de contingencia, mi fondo para inversión. Porque el Señor desea que vivamos en libertad financiera. Pero, quinto principio, todo esto, para hacer todo esto necesitamos orden. Orden, el principio del orden. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Comenzó a poner orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no obra, no va a hacer milagros en tu vida si estás viviendo en un desorden financiero. Y vuelvo a repetir, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Lo que estamos repasando son principios que están en la Biblia. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera o a la manera de Dios, no basta de buenas intenciones. El orden es necesario. El orden es necesario. Miren, ¿qué hacía Jesús en la multiplicación de panes y peces? En ese momento Él dio gracias, principio importantísimo, antes que sucedan los milagros financieros. El niño dio lo poco que tenía. Agradecieron por eso poco que había. Tercero, ¿qué fue lo que hicieron antes que ocurra el milagro? El Señor puso orden. Porque ustedes se imaginan qué hubiera pasado si ocurría el milagro de panes y peces y tenías ahí 20,000 personas hambrientas. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado ahí? Hubiera habido una desgracia. Se hubieran atropellado, hubieran muerto aplastados. Tuvo que poner orden. Antes que el Señor multiplique, tuvo que poner orden. Y les dijo, ponlos, ordénalos de 50 en 50, de 100 en 100. Comenzó a poner orden. Y después que todos estaban en orden, sentados, agrupados, de 50 en 100, recién allí comenzó a pasar la canastilla con los panes y los peces y comenzó a multiplicarse la comida. Todos comieron, todos se saciaron y aún quedó comida.
Y lo que quedó, no lo botaron, no ensuciaron, no lo desparramaron, sino que lo recolectaron, porque aún lo que queda se puede administrar, todo. Entonces, quinto principio es el principio del orden, y el orden en el tema financiero se puede decir que es un presupuesto. Y Jesús nos habla del presupuesto cuando Él dice, ¿no? ¿Quién de vosotros que quiera construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos que tiene que hacer para levantar esa torre, si tiene lo suficiente para acabarla? Es el Señor Jesús hablándonos de un presupuesto. Jesús hablaba de finanzas, sí, Él hablaba de finanzas, y muchísimo. Jesús está hablando de tener un orden, ¿no? De planificar. Tenemos que tener un orden si queremos que Dios comience a obrar en nuestras vidas. Un orden en nuestras finanzas, porque Dios no es un Dios de caos, un Dios de desorden. Él comienza a ordenar, ¿no? Sea la luz, y fue la luz, dividió el día y la noche, puso cada cosa en su lugar, comenzó a ordenar la casa. Y si tú quieres que el Señor obre en tus finanzas, comienza a ordenar la casa, comienza a decir en qué nivel estoy. Estoy todavía en deudas, el Señor quiere sacarte de ahí. Salí de deudas, voy a comenzar con mi fondo de contingencia. Tengo el fondo de contingencia, vamos a lograr una semilla para invertir. Pero eso se construye teniendo un orden, Si no hay orden, Dios no se va a mover en medio del caos, del desorden, del desgobierno. Dios es un Dios de orden y nos llama a hacer las cosas a su manera si queremos tener los resultados deseados. Si hemos tratado de hacerlo a nuestra manera una y otra vez y no hemos tenido los resultados deseados, no podemos pretender de seguir intentándolo una y otra vez a nuestra manera, vamos a tener los mismos resultados. Pero Dios te está diciendo acá, yo te he dado los principios, te he dado mi palabra. Decide cómo quieres hacer las cosas. A veces decimos, no hago un presupuesto porque el presupuesto es muy complicado, ¿no? O hacen presupuesto las personas que tienen mucho dinero. Yo tengo poquito, así que no voy a hacer presupuesto. No. El presupuesto, ¿para qué voy a hacer presupuesto si yo gano poquito? O el presupuesto no es importante, solamente yo debo trabajar duro y ya está. Trabajo y ya. No es así. No es así. Es importante el orden. El fin de un presupuesto es que logremos que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos, de modo que podamos generar ahorro para invertir, para pagar deudas, para tener un fondo de emergencia y para evitar entrar en deudas futuras. Y por último, otro principio que encontramos en la palabra importantísimo, es el principio de dar a Dios. Es el principio de dar a Dios. Y no se puede dar si primero no hay un corazón agradecido. Por eso les decía, cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, era poco, sí, no alcanzaba, es cierto, pero aún así Él tuvo un corazón agradecido. Cuando uno tiene un corazón agradecido con lo que tiene, así sea poco en ese momento, es capaz de darlo. Porque es más que cosas materiales. Esto lleva, el manejo del dinero, habla de nuestro corazón, de cómo administramos nuestra vida, de quién tiene el primer lugar en mi corazón. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, Proverbios 3, del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. En Lucas 6:38 dice,
Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Todos esos principios que les acabo de decir, ustedes los ven aplicando al pueblo judío. Un judío recibe un ingreso y sabe que de ahí una parte es para gastar, otra parte es para ahorrar, otra parte es para invertir y otra parte es para dar a Dios. Así de sencillo. La tienen clarísima. Así han logrado hacer todo lo que tienen hasta ahora. Así han logrado la fama que tienen de ser buenos administradores de los recursos. Y no porque les fuera bien en la vida o tuvieran una gran herencia. Es una nación que ha pasado de todo, de todo. Fueron llevados en cautiverio, les quitaron sus bienes, los expropiaron, los quisieron matar en el holocausto, les quitaron sus bienes. O sea, es una nación golpeadísima por la vida. Y aquí estoy hablando no que esto es porque todo te va a ir bien, la vida es color de rosa, no. Pero si tú aplicas estos principios que Dios ha dejado en su palabra, así te quiten todo, te vuelves a levantar. Te vuelves a levantar. Tú lo puedes ver en la nación judía. Les quitaron todo, hasta su país, todo les quitaron, pero se volvieron a levantar. Porque cielos y tierras pasarán, pero su palabra no pasará. No pasará. Tú y yo tenemos que decidir nada más. O lo hacemos a nuestra manera o a la manera de Dios. Nada más. Pruebas las tenemos. Pruebas las tenemos. Los judíos con 5 libros, con la Torá, lograron todo lo que tienen ahorita. Con 5 libros. Tú tienes acá 66. Tienes muchísima palabra, muchísimo conocimiento, muchísimos principios. Ponlos en práctica. Ponlos en práctica, toma el consejo de Dios, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios quiere que te vaya bien a ti y a mí, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es el deseo de Dios, que nos vaya bien, porque si Dios no estuviera interesado que nos vaya bien, no nos hubiera dejado su palabra, no nos hubiera dejado sus principios. Tómalos, guárdalos en tu corazón, atesóralos. Porque esto, la sabiduría, es mejor que la plata y el oro. Porque te pueden quitar los bienes materiales, pero la sabiduría de Dios no te la pueden quitar. Atesóralo, porque es más importante, es más valiosa que la plata y el oro. Busca la sabiduría, busca la palabra de Dios, busca el consejo de Dios, para que mañana más tarde no te arrepientas, no digas por qué hice esto, por qué tomé esta decisión, por qué estoy haciendo, por qué hice tal cosa, ahora estoy pagando las consecuencias y hasta mi familia está pagando las consecuencias de mis decisiones. Dios quiere que te vaya bien. Dios no nos ha prometido que todo va a ser color de rosa en la vida, como les dije, pero sí nos ha prometido estar a nuestro lado y sacarnos del pozo de la desesperación, sacarnos de la circunstancia más difícil, así como José estuvo metido en un pozo, lo tuvieron como esclavo, hasta llegó a la cárcel injustamente, pero de allí lo sacó el Señor. Así que no importa la circunstancia que podamos atravesar ahorita o podamos atravesar en el futuro, si hacemos las cosas a la manera de Dios, tú tienes el éxito garantizado.